Muchas bendiciones a todos mis amados hermanos y consiervos. Dispón tu corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir esta semilla divina. Vamos a escudriñar las escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 1 al verso 7. La primera carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Eso lo vamos a encontrar en Hechos en el capítulo 19, en el verso 1, en Hechos capítulo 10 y también está en Hechos capítulo 20, en el verso 31. Era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. Era la ciudad en donde el socio cercano de Pablo, Timoteo, ministraba. Y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el mismo apóstol Juan ministró también en Éfeso. Era un lugar de gran privilegio, de gran predicación. Éfeso también era el centro religioso del antiguo mundo, dándose la idolatría en gran manera. Entonces Éfeso era un fuerte de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas de índole supersticiosas y satánicas. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas abundaban en esa ciudad. Esta carta está dirigida a una congregación en particular, es decir, solo para una iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Podemos ver que hay una introducción por parte de Jesús. Hay una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. También hay un veredicto, es decir, una decisión final de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Un mandato de Jesús para la iglesia. Una exhortación, es decir, Jesús hablando a la congregación con autoridad y derecho general para todos los cristianos de Éfeso. Y una promesa de recompensa. Podemos entender que Él nos conoce porque andamos con Él. Por eso Él tiene que decir algo a la iglesia de Éfeso. Vemos el carácter de la iglesia de Éfeso, es decir, de la manera de pensar y actuar como cristianos. La carta dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este ángel es el pastor de la iglesia en Éfeso. De alguna manera este ángel representa a esta iglesia. Entonces la carta es dirigida al representante para toda la iglesia. Podemos ver que Jesús describe a sí mismo a la iglesia de Éfeso, es decir, que él es la cabeza, y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio. Nos hace ver la autoridad de Jesús en la iglesia. Tiene las 7 estrellas y su inmediata presencia en la iglesia. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces Jesús, como cabeza de la iglesia, es decir, centro de la iglesia, Jesús tiene a estas iglesias y las tiene de una manera asegurada. La iglesia le pertenece a Jesús, no a los pastores. Hay pastores sinvergüenzas que no tienen ni temor a Dios, ni saben dónde están parados. ¿Qué tal de errados están estos? Que a los miembros los tienen sujetos a ellos. Estudia la Biblia para que ningún engendro del demonio te engañe. La Biblia dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 al 3. Y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesús mira a su iglesia y Él sabe lo que está sucediendo. Para Él no es un misterio. Él conoce todo pecado o corrupción escondido en una congregación. Nada es oculto para Jesús. Nos hablaría hoy a todos estos sinvergüenzas, caraduras, depravados, insensibles, hacedores de toda maldad, hijos de demonios, que están en las congregaciones hipócritamente, y les dice: yo conozco tus obras. También hay cristianos trabajadores para su propio bolsillo, pero cuando se trata de trabajar para la obra de Dios, se esconden como ratas perseguidos por un gato montés. Son cínicos y son brutos, ignorantes, creen que están trabajando gratis. La Biblia dice que todo lo que haces para la obra
tiene recompensa justa, porque Dios no es deudor de nadie. En el primer mandamiento nos ordena el Señor de servirle con todas nuestras fuerzas, de tus manos, de tus pies, aún de tu lengua. Eso quiere decir con todas tus fuerzas de tus miembros. ¿Qué más nos dice a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien. Ellos trabajan duro y arduamente para el Señor, y ellos tienen una paciencia piadosa. Es decir, esta iglesia estaba firme en el Señor, era una roca sólida. También le dice, no pueden soportar a los malos, es decir, de gente orgullosa, depravada, corrupta, indigna, satánicos, dañinos, peligrosos, porque la iglesia de los Efesios era de una doctrina pura de Dios. Pablo advirtió a los Efesios en Hechos, en el capítulo 20, del verso 29 al 31. Les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, pastores falsos, hijos de demonios, mentirosos, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, es decir, mentiras, para arrastrar tras ellos a los discípulos. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De estas palabras escritas en la carta a los Efesios de Jesús, vemos cómo los Efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. La iglesia de hoy, como la iglesia de los Efesios en aquel tiempo, debe de probar vigorosamente, es decir, fuertemente y enérgicamente, a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, cuando a la verdad son mensajeros de demonios, mentirosos, especialmente a los que se dicen ser apóstoles. Estos degenerados, engendros del diablo, no pueden ser apóstoles de Dios, porque los apóstoles de Jesucristo fueron 12 y fueron discipulados por Él y fueron testigos de su resurrección. Son estos engañadores, de estos engendros nos habla Pablo en las Santas Escrituras. Y yo desearía que algunas de las iglesias de esta era tuvieran un poco de esta santa decisión para los días de hoy, de probar a estos sinvergüenzas. Si un hombre es listo, hijo del diablo, él podría predicar la mentira más vil, es decir, una doctrina falsa y la maldad más desagradable, como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno. Y lo creen. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, le dice el Señor. También la iglesia de los Efesios continuaba en lo bueno, haciendo estas cosas agradables a Dios sin haber desmayado. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, es decir, pena y sentimiento por el prójimo, la cual nosotros deberíamos de imitar. Por todas las apariencias externas, es decir, lo que se veía por fuera, Éfeso era una iglesia sólida, era una iglesia firme, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4, lo que Jesús tenía en contra de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús tomó en cuenta todo el bien en la iglesia de los Efesios y a pesar de todo eso, Él tenía algo en contra de ellos. Pero significa que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba, es decir, no borraba todo el mal que Jesús está a punto de decirlos. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de los Efesios? Que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente mal. Ellos habían dejado, no perdido, sino habían dejado su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor al cual ya no tienen más. Esto se puede describir como a una partida definitiva y triste. La diferencia entre el dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente, es decir, no queriendo, pero el dejar es un acto deliberado, es decir, un hecho que se hace después de haberlo pensado bien. También, cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo y encontrarlo. Y aunque ellos habían dejado su primer amor, todo parecía bien para los ojos de todos. Si tú hubieras ido a uno de los servicios de la iglesia de Efesios, hubieras podido pensar: esta es una iglesia donde suceden cosas y están haciendo tanto, cuidaban la verdad.
Al mismo tiempo pudieras haber tenido un sentimiento vago y falto de paz, aunque pudiera ser difícil de captarlo. No era difícil para Jesús al ver el problema, aun cuando todo parecía verse maravilloso desde el exterior. El problema era serio, y cuando haces algo sin amor, todo es en vano. Eso es dejar el primer amor. No era sorpresa que Jesús dijera: pero tengo contra ti. Una iglesia no puede ser de Dios cuando no hay amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Pierdes el amor, pierdes todo. Has dejado tu primer amor. ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y a los unos y a los otros. Probablemente dejaron de amar a Dios y dejaron el amor del uno por el otro, porque estos dos amores van de la mano. No puedes decir que amas a Dios y no amas a su familia, es decir, a los hermanos, y no podemos amarnos entre hermanos sin amarle a Él primero. La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba para el Señor, pero quizás pudo haber en algún momento una idea negativa que bajo el ánimo de los hermanos hubo desánimo en la relación con Jesús. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura de la esencia del cristianismo. Pero ideas y pensamientos negativos hicieron que esta congregación se enfríe. Cuando el amor muere, la doctrina se convierte en cadáver, es decir, sin ideas ni principios ni hay poder. Entonces la verdad se convierte en fanatismo, es decir, ya no hay verdad de Dios, solo palabras que se los lleva el viento, y es cuando la dulzura y la luz y amor de Jesús se alejan. Primer amor. Existe una diferencia única y absoluta y definitiva en tu relación con Jesús. Es decir, en nuestro primer amor con Jesús es hermoso y maravilloso y único. Es decir, todo lo que haces, lo haces con emoción, lo haces con gusto, lo haces con agrado, lo haces con amor y lo haces bien, porque todo es nuevo en tu vida cristiana. Pero lo nuevo debe de ir en crecimiento para que sea más fuerte ese amor. Una pareja que haya estado casado por mucho tiempo no siempre tienen la misma emoción de excitación que tuvieron cuando salían por primera vez. Eso se quisiera que nuestra vida fuera siempre un primer amor. Debería ser así, y si este primer amor crece y se engrandece, llega a ser mejor que el primer amor. Entonces nuestro primer amor con el tiempo y el conocimiento de la palabra tiene que ser mucho más que el primer amor que cuando lo conocemos a Jesús. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 5 al verso 6, vemos lo que Jesús quiere que haga la iglesia de los Efesios. Le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde cayó? Dejó su primer amor. ¿Cuál es su primer amor? El amor a Dios y el amor del uno por el otro. Este amor ya no tenía la congregación de los Efesios. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios es que ellos recuerden. Ellos necesitaban recordar, por tanto, de dónde han caído. Esto significa que recuerden lo que ellos hacían en su primer amor para el Señor y para el uno y para el otro. Cuando el hijo pródigo estaba en la posilca o chanchería, el primer paso para la restauración fue recordar qué vida tenía en el hogar de su padre. Eso está en Lucas en el capítulo 16, en el verso 17 al verso 19. Este siempre es el primer paso para regresar a donde deberíamos de estar con el Señor. Y le dice: arrepiéntete. Este no es un mandamiento para sentir lástima de uno, o en verdad para no sentir nada. Arrepiéntete significa el cambiar de dirección, de ser, el ir o caminar en una dirección diferente en tu camino, dejar de hacer de lo que estás haciendo, reconociendo que es malo y desagradable a Dios. El camino diferente
es una apelación, es decir, solicitar a Dios urgente que anule la sentencia en que se encontraba para un cambio rápido de actitud y conducta antes de que sea demasiado tarde. También le dice, haz las primeras obras. Esto significa que ellos deben de regresar a lo que hacían antes en su primer amor con Cristo, con el mismo amor y deseo ferviente de servicio para con el Señor y los demás, de tales cosas que nunca deberían de verse separado. ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra con mucho deseo, amor e interés por Él? ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Recuerdas cómo alababas al Señor? ¿Recuerdas cómo atendías la prédica? ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? ¿Recuerdas la emoción? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús? Eso es hacer las primeras obras. Nuestra poca atención a Jesús nos hace que nos aburramos. Entonces tenemos que tener más tiempo con Él y estar con más deseos de conocerle cada día más a Él, y aumentará más nuestro amor por Él. Abra bien los oídos, orejón, y escucha. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús le da una advertencia, pues si no se arrepienten, Él removerá su luz, que es su palabra y su presencia. Es decir, van a cambiar las cosas. Y cuando su candelero sea quitado, es decir, su luz, ellos podrían continuar como una organización, pero ya no como una iglesia verdadera de Cristo, sino que será la iglesia Icabod, donde la gloria se ha ido, es decir, en una congregación sin gloria. Quiero que entiendan esto muy claro. La iglesia de Cristo es la iglesia de la gloria de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, y organización es la iglesia sin Cristo, sin gloria, gobernada por mandamientos y estatutos de hombres. Salva tu alma y huye de estas organizaciones de nicolaitas sinvergüenzas, hijos del diablo. Al parecer, los efesios regresaron a su primer amor sin comprometer la pureza doctrinal. Esto no es siempre un balance fácil de mantener, pero los efesios, al parecer, la mantuvieron al menos por un tiempo. También le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Para que los efesios no fueran desanimados, Jesús les habla de esa manera. Le da otra alabanza a esta iglesia. Se les halaga diciendo, porque odian las obras de los nicolaitas. Pero ¿quiénes son los nicolaitas y cuáles son sus obras? La doctrina de los nicolaitas, también condenado en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 15, y en ese pasaje se relaciona a la inmoralidad e idolatría de los nicolaitas. Ireneo, escribiendo al final del segundo siglo, describe lo que él sabía de los nicolaitas. Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados, es decir, que recibió poder en el cargo dado al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencias, es decir, tenían especial facilidad de perdonar las ofensas o castigarlas con benevolencia, y para juzgar pacientemente a los demás. Los nicolaitas, quizás los nicolaitas cumplieron todos estos aspectos al ser un sistema típico, es decir, un conjunto ordenado de ordenanzas que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad, y de gnosticismo idólatra inmoral, jerárquico. Los gnósticos son sectas que dicen ser cristianos, pero sus obras son diferentes a los primeros cristianos. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, al enseñar que es un asunto diferente el practicar adulterio y el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los nicolaitas, como todos los engañadores, hijos del diablo, que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman que ellos no estaban destruyendo al cristianismo, sino que estaban presentando una visión mejorada y modernizada, sin vergüenzas, depravados, demoníacos, queriendo corregir a Dios, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Estas son poderosas palabras en cuanto a que estas vienen de nuestro Salvador, quien es tan rico en amor. Quien quiera que fueran los nicolaitas, sea el que fuera que ellos hicieron o enseñaron, aprendemos algo sobre ellos de la opinión de Jesús. Aprendemos que el Dios de amor aborrece el pecado y quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. Hace una exhortación general a todos los que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Esto significa a todos, o al menos a todos los que escuchan. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso del día del apóstol Juan.
esta carta también es para nosotros del día de hoy, para todos los cristianos a través de los siglos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias